El aire de la ciudad, espeso y cargado con el humo de 1 millón de vidas apuradas, se sentía distinto esa tarde. O quizás era yo la que había cambiado. Me llamo Elena, tengo 66 años, y hasta hace 6 meses, mi mayor preocupación era que las orquídeas del balcón recibieran suficiente sol. La vida, sin embargo, tiene una manera cruel de recordarnos que la calma es solo un interludio. La muerte de Ricardo, mi esposo durante 42 años, no fue solo el fin de una era de amor y compañía. Fue el prólogo de una pesadilla que jamás imaginé. Él, mi Ricardo, el hombre que me construyó un pedestal con sus atenciones y su aparente éxito, me había dejado en la ruina. No una ruina noble, de esas que se cuentan en las novelas de época. Una ruina moderna, sucia, hecha de deudas con bancos, préstamos a usureros y una hipoteca que pesaba sobre nuestro hogar como una lápida. El hombre que me contactó se llamaba Javier. Su voz, a través del teléfono, era un murmullo sin rostro, un eco de la desesperación que se había vuelto mi sombra. Es una chamba sencilla, señora Elena, un solo viaje. Pimp. La palabra bien pagado resonó en el vacío de mi cuenta bancaria. Ricardo siempre había sido un hombre de gustos caros. Me llenaba de regalos que yo, en mi inocencia, creía pruebas de su éxito. Aún conservaba en el armario una bolsa Chanel que me regaló en nuestro 30º aniversario, un lujo que ahora me parecía una burla macabra. La última vez que intenté usar mi tarjeta, la cajera del supermercado me la devolvió, con una mirada de lástima. No pasa, señora. Ese día, la humillación se sintió más fría que el hambre, así que acepté. ¿Qué otra opción tenía? La descripción del trabajo era vaga, casi poética en su simpleza, en llevar una maleta de un punto A a un punto B. El punto B era un almacén abandonado en la zona industrial de Vallejo, un lugar que la ciudad había olvidado, y donde solo el óxido y el silencio prosperaban. Llegué a las 5 en punto. Deje la carga en el centro del lugar. La puerta estará abierta. No hable con nadie. El dinero será transferido a su cuenta en cuanto se confirme la entrega. Cada palabra era una bandera roja, pero la necesidad es una venda que ciega el juicio. Conduje mi viejo Sentra, el último vestigio de nuestra clase media venida a menos, a través de calles que se iban despojando de su maquillaje urbano para mostrar las cicatrices del concreto y el abandono. El sol de la tarde teñía el cielo de un naranja enfermizo, como si el día mismo estuviera herido. El almacén era una bestia de ladrillo y metal corroído, con las ventanas rotas como ojos ciegos. Tal como dijo Javier, una pesada puerta de metal estaba entreabierta, una invitación oscura a un espacio que prometía cualquier cosa menos seguridad. Estacioné el coche a una distancia prudente, tomé la maleta del asiento del copiloto y caminé hacia la entrada. La maleta no era pesada, pero su contenido era un misterio que prefería no resolver. Pesaba más en mi conciencia que en mis brazos. Cada paso sobre la grava suelta era un crujido que rompía el silencio sepulcral del lugar. Al cruzar el umbral, una ola de aire viciado, con olor a humedad y a tiempo muerto, me golpeó el rostro. El interior era una catedral de sombras, con vigas de acero que se perdían en la penumbra del techo altísimo. La luz del exterior apenas lograba acuchillar la oscuridad en franjas doradas y polvorientas. Caminé hacia el centro del vasto espacio, como me habían indicado. El eco de mis pisadas era mi única compañía. Coloqué la maleta en el suelo de cemento manchado. La tarea estaba hecha. Un sentimiento de alivio intentó brotar en mi pecho, pero fue ahogado de inmediato por una ansiedad helada. Me di la vuelta para marcharme, para volver a la luz moribunda del día y dejar atrás ese capítulo vergonzoso de mi vida. Fue entonces cuando ocurrió, con un estruendo metálico que hizo vibrar el suelo y sacudió el polvo de décadas. La puerta se cerró. No fue el viento, fue un golpe seco, definitivo, como el de una celda. Corrí, tropezando con mis propios pies, mi corazón martillando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Empujé la plancha de metal con todas mis fuerzas. Mis manos, raspándose contra el óxido, estaba sellada. No había manija, no había cerrojo visible. Desde adentro, solo una pared de acero fría e implacable. Grité, un sonido agudo y patético que fue devorado por la inmensidad del almacén. Estaba atrapada. La carga misteriosa yacía a unos metros de mí, y yo, Elena, la viuda de Ricardo, la mujer que una vez presidió cenas benéficas, me había convertido en parte de la entrega. El sol se estaba poniendo, y la oscuridad que se cernía afuera no era nada comparada con la que comenzaba a inundar mi alma. En ese silencio atronador comprendí que mi vida, la que conocía, había terminado. En el instante en que esa puerta se cerró,
Una nueva vida, una que no había pedido ni imaginado, acababa de comenzar en las entrañas de aquel monstruo de ladrillo, y el primer instinto, el más primario de todos, fue el miedo. Un miedo tan puro y paralizante, que me robó el aliento, y me dejó de rodillas sobre el frío cemento, sola con el secreto que había aceptado transportar. El pánico es una bestia voraz, te devora el pensamiento racional, te mastica la esperanza, y te escupe en un rincón tembloroso de tu propia mente. Durante un tiempo que se sintió eterno, fui su presa. Grité hasta que mi garganta se sintió en carne viva, golpeé la puerta hasta que mis nudillos sangraron, y el dolor fue un eco sordo de mi desesperación. Pero el almacén era un gigante indiferente. Mis gritos eran apenas susurros en su vasto estómago de concreto y acero. Finalmente, el agotamiento me venció. Me derrumbé contra la pared, el cuerpo temblando en espasmos incontrolables, las lágrimas trazando surcos sucios en mi rostro cubierto de polvo. La oscuridad era casi total ahora, rota solo por finísimos hilos de luz de luna, que se colaban por las grietas de las ventanas tapiadas. Fue en ese abismo de desolación, donde una voz diferente comenzó a hablarme. No una voz audible, sino un pensamiento, una chispa de la mujer, que era antes de la viudez, antes de la ruina. Era la voz de la supervivencia. Ricardo siempre decía que yo era la fuerte, la que tenía la cabeza fría en las crisis. Tú piensas, yo actúo, me decía con una sonrisa. Qué ironía, su actuar nos había llevado a esto. Ahora, solo me quedaba pensar. Mi pius de pie, con la rigidez de un cuerpo mucho más viejo que el mío. Saqué mi teléfono del bolso. La batería marcaba un 34%. No había señal, por supuesto, pero tenía una linterna. Encendí la pequeña luz, un faro de esperanza en mí. Oceanogenic. El haz de luz danzó por el espacio, revelando un caos de objetos olvidados, ancajas de madera podridas, maquinaria oxidada cubierta de telarañas, pilas de periódicos amarillentos, que se deshacían al menor soplo de aire. Parecía un cementerio de industrias fallidas. Mi primer objetivo era encontrar agua. La desesperación te deshidrata el alma y el cuerpo. Recorrí el perímetro del almacén, mi pequeña luz escudriñando cada rincón, y entonces lo vi. En una esquina, casi oculta detrás de un viejo torno, había una pequeña área que no encajaba con el resto del abandono. Un catre de campaña con una manta doblada, una garrafa de agua de 20 litros, casi llena, y una caja de cartón. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era un accidente. Alguien había preparado este lugar. Alguien sabía que estaría aquí. ¿Atrapada, Javier? ¿Era una trampa o una extraña forma de protección? Me acerqué con cautela, como si una serpiente pudiera saltar de la caja. Dentro, encontré barras de granola, una linterna de mano más potente con baterías de repuesto y un sobresellado. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro no había una nota sino y una Leif, pequeña, de aspecto antiguo. No parecía ser para ninguna puerta moderna. Mi atención se volvió entonces hacia la maleta que había traído, el epicentro de mi desgracia. Ahora que el pánico inicial había cedido, una furiosa curiosidad lo reemplazó. ¿Qué valía mi libertad, mi vida? La maleta tenía una cerradura de combinación, pero al inspeccionarla bajo la luz, noté que no estaba completamente cerrada. Uno de los pestillos estaba suelto. Con un poco de fuerza, cedió. Contuve la respiración y la abrí. No había fajos de billetes, ni drogas, ni nada de lo que mi imaginación asustada había conjurado. Dentro, perfectamente ordenado, había un conjunto de libros de contabilidad, varios fajos de documentos atados con un cordón, y encima ditadú, un diario de cuero negro. Lo reconocí al instante. Era el diario de Ricardo. Se lo había regalado yo para nuestro 25º aniversario, con sus iniciales grabadas en oro Aran 5 M. Ricardo Valdés Montero. Él siempre había sido un hombre de pluma, un creyente en el poder de la palabra escrita para ordenar los pensamientos. Me senté en el catre, el único mueble remotamente cómodo en ese mausoleo, y abrí el diario. La caligrafía de Ricardo, tan familiar, tan amada, llenaba las páginas, pero las palabras que leí no eran las reflexiones de un hombre de negocios exitoso. Eran la crónica de una caída, un testamento de miedo, coacción y una profunda amargura. 12 de marzo. Armando volvió a llamar. Su voz es seda y veneno. Me recuerda que le debo todo, que mi empresa no sería nada sin su inversión inicial. No fue una inversión, fue un ancla. Me ahoga lentamente y sonríe mientras lo hace. Quiere que mueva otro cargamento. Sabe que no puedo negarme. Eileen no sospecha nada. Cree que el dinero viene de mi ingenio, de mi trabajo. Dios, si supiera que soy el perro faldero de un monstruo. Armando,
Armando Villarreal. El nombre me golpeó como un puñetazo. Un titán de la industria. Un filántropo cuya cara sonreía desde las páginas de sociales. Siempre impecable. Siempre rodeado de políticos y celebridades. Lo conocíamos o creíamos conocerlo. Habíamos cenado en su mansión en Palacio con chef privado y jardines que parecían robados de un cuento de hadas. Ricardo lo presentaba como su mentor, su socio. Según estas páginas era su carcelero. Seguí leyendo, devorando las entradas con una mezcla de horror y una extraña sensación de vindicación. Ricardo no había sido un tonto, ni un derrochador. Había sido extorsionado. Villarreal lo había usado durante años, utilizando la empresa de Ricardo como fachada para lavar dinero, para contrabando, para crímenes que mi mente apenas podía procesar. Los libros de contabilidad eran la prueba, una contabilidad doble, una para el SAT y otra, la real, que detallaba cada transacción. Ilícita. Las fotos mostraban a Villarreal con gente de aspecto peligroso, en reuniones clandestinas. Tudimeo. Intenté decirle que no, que ya era suficiente. Se rió. Me recordó que Mateo acaba de graduarse, que sería una pena que su prometedora carrera se viera manchada por un escándalo. Me mostró fotos de mi hijo saliendo de su oficina. Fotos tomadas desde lejos. La amenaza no fue velada. Estaba clara, como el agua. Mi familia es su póliza de seguro. Elena. Mi Elena le compré ese bolso Chanel que tanto quería, con el dinero sucio que me obligó a aceptar. Cada vez que lo usa, siento que la mancho soy un fraude, pero un fraude que los mantiene a salvo. Las lágrimas que ahora derramaba no eran de miedo, sino de una profunda tristeza. Una tristeza por el hombre que amé, por la tortura que había soportado en silencio, para protegernos. La ruina que me dejó no era producto de su incompetencia, sino el costo de su amor. Había vendido su alma para que nosotros pudiéramos vivir en una burbuja de normalidad. Y al final, cuando la presión fue demasiada, su corazón simplemente se rindió. El infarto que lo mató no fue una casualidad del destino. Fue un asesinato a cámara lenta. De repente, la maleta dejó de ser una carga misteriosa. En el legado de Ricardo en su última voluntad. Esta no era solo la evidencia de los crímenes de Villarreal. Era la exoneración de mi esposo mi encierro. Mi encierro comenzó a tener sentido. No era un castigo, era una cuarentena. Alguien, probablemente este Javier, me había aislado para protegerme, porque si Villarreal sabía que yo tenía esto, mi vida no valdría nada. Apagué la linterna del teléfono para conservar la batería. Encendí la otra, la que me habían dejado. Su haz era más ancho, más seguro. Me levanté y examiné la llave. Era una llave de caja de seguridad. En el reverso, grabado en 312, y el nombre de un banco, Banco Privado Capital. Un banco conocido por su discreción y su clientela de élite. Una nueva energía me recorrió. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un compañero en el propósito. Ya no era Elena, la víctima. Era Elena, la guardiana del legado de Ricardo, la mujer que iba a hacer justicia. Napoleon Hill escribió que dentro de cada adversidad hay una semilla de un beneficio equivalente. Mi adversidad era este almacén. Oscuro y frío. La semilla era la verdad contenida en esta maleta. Y yo, contra todo pronóstico, iba a hacerla germinar. Mi mente, que antes era un torbellino de pánico, comenzó a trabajar. Estaba sola, encerrada, pero tenía información. Y la información es poder. Tenía agua, algo de comida. Tenía tiempo. Mi primer paso era sobrevivir a este encierro. El segundo, encontrar una manera de salir. Y el tercero, el más importante de todos, era usar lo que Ricardo me había dejado para destruir a Armando Villarreal, el hombre que sonreía en las fiestas mientras mi esposo se consumía en secreto. La puerta se había cerrado detrás de mí. Sí, pero al hacerlo, sin saberlo, había encerrado al único testigo que podía derribarlo. Y yo no iba a fallar por Ricardo, por mi hijo, por mí. La viuda asustada había muerto en esas primeras horas de pánico. La que quedaba era una mujer con los días y las noches se fusionaron en un tiempo gris, medido únicamente por el nivel descendente del agua en la garrafa y el ciclo de mi propia vigilia y sueño inquieto. El almacén, mi prisión, se convirtió en mi universo. Aprendí a conocer sus sonidos en el gemido del metal, al contraerse con el frío de la madrugada. El correteo de alguna criatura pequeña en la oscuridad, el silbido del viento colándose por las rendijas como un lamento. Mi mente, sin embargo, se negaba a estancarse. Se convirtió en mi arma más afilada. Dediqué horas a estudiar el legado de Ricardo. Leí y releí su diario,
hasta que las páginas se volvieron frágiles bajo mis dedos. Memoricé nombres, fechas, cifras. Los libros de contabilidad eran un laberinto de números, pero la lógica de Ricardo era impecable. Había dejado un rastro de migas de pan, anotaciones al margen que explicaban las transacciones, flechas que conectaban cuentas fantasma con proyectos reales. Era un mapa detallado del imperio criminal de Armando Villarreal. Descubrí la magnitud. Teletration. Ricardo y Villarreal habían sido amigos en la juventud, compañeros de sueños y ambiciones. Juntos fundaron su primera empresa, una pequeña constructora, pero la ambición de Armando era un cáncer. Ricardo lo describía en su diario. Armando no quiere construir, quiere conquistar. Ve las leyes no como límites, sino como sugerencias, como obstáculos a sortear con dinero y poder. Yo quería dejar un legado de edificios sólidos. Él, un imperio de favores y deudas. Villarreal había engañado a Ricardo para que se diera el control de la empresa, usando un complicado entramado legal que mi esposo, en su confianza, firmó sin la debida diligencia. A partir de ahí, Ricardo se convirtió en su marioneta. Una tarde, mientras organizaba los papeles, una fotografía se deslizó de entre las páginas de un libro Mayo R. Era una foto vieja, en blanco y negro. Dos jóvenes sonrientes, con los brazos sobre los hombros, delante de un terreno baldío. Eran Ricardo y Armando, llenos de la arrogancia y la esperanza de la juventud. Detrás de la foto, la caligrafía de mi esposo decía en el principio, antes de que el dinero lo envenenara todo. Guardé esa foto. Era un recordatorio de que el monstruo no siempre lo fue. Comencé a hablarle a Ricardo, a la memoria de mi esposo. Lo hacía en susurros, para que los ratones no se enteraran de mis planes. Mira, mi amor, le decía a la oscuridad, aquí está la prueba de la transferencia a esa cuenta en las Caimán. Fuiste muy listo al registrarla. No te preocupes, Ricardo. Entiendo por qué lo hiciste, no te juzgo. Ahora déjame a mí terminar la pelea. Estos monólogos me mantenían cuerda. Me daban la sensación de que no estaba completamente sola. El recuerdo de nuestra vida juntos me asaltaba en oleadas. Recordaba una cena en un restaurante carísimo en Polanco, para celebrar uno de los grandes logros de Ricardo. Él había estado callado, distante. Yo mi malest, pensando que era jovencito, o que se estaba acostumbrando demasiado al éxito. Ahora, con la perspectiva que me daba este suelo de cemento, entendía su silencio. Era el peso de la mentira. Mientras yo admiraba la decoración y el menú, él estaba calculando los riesgos, viviendo en un infierno privado. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Pero el amor, a veces, es un velo que adorna la realidad hasta hacerla irreconocible. Fue el cuarto día, cuando sucedió algo que rompió la monotonía. Un sonido electrónico, insistente, que venía de la caja de cartón donde encontré la linterna. Rebusqué frenéticamente, y en el fondo, debajo de un par de baterías de repuesto, encontré un pequeño teléfono, de esos desechables, un Werner. Estaba sonando. Mi corazón se detuvo, y luego se desbocó. Con manos temblorosas contesté. Bueno, mi voz sonó ronca, extraña. Señora Elena, era la voz de Javier Ambaja, calmada. Me alegro de que esté bien. ¿Bien? ¿Usted llama a esto estar bien? Estoy secuestrada. Sí sé. Una furia helada reemplazando el shock inicial. Era necesario. Why no está secuestrada. Está protegida, replicó él, sin inmutarse. ¿Cuándo la contact? Los hombres de Villarreal ya la estaban vigilando. Sabían que Ricardo había dejado un seguirro de vida. Si usted hubiera entregado la maleta y se hubiera ido, la habrían seguido, la habrían matado y recuperado los documentos. Este era el único modo de sacarla del tablero y mantenerla a salvo a usted y a la evidencia. Sus palabras, aunque impactantes, tenían una lógica aterradora. Me había sentido una tonta, una víctima. Pero Seguenel era la pieza clave. ¿Quién es usted, Javier? ¿Por qué hace esto? Pregunté, mi tono suavizándose ligeramente. Yo trabajaba para Ricardo. Fui su asistente personal durante 15 años. Lo vi consumirse, lo vi sufrir, en silencio. Le debía mi lealtad a él, no al monstruo que lo destruyó. Antes de morir, Ricardo me dio instrucciones. Me habló de la maleta, de la llave. Me hizo jurar que si algo le pasaba, me aseguraría de que su legado llegara a las manos correctas, y que la protegería a usted, por encima de todo, a la lealtad. Un valor que parecía extinto en el mundo de los negocios que describía Ricardo. La voz de Javier era el testamento de que mi esposo, a pesar de todo, había sabido inspirar algo. Bueno, en la gente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, aceptando mi nuevo rol en esta peligrosa partida de ajedrez. Ahora,
Usted se convierte en la estratega. Yo solo soy sus ojos y oídos en el exterior. Villarreal está como loco buscando esos papeles. Ha puesto a toda su gente a rastrear cualquier pista. Su hijo, Alejandro, un junior arrogante, que cree que el mundo le pertenece, está liderando la búsqueda. Es un imbécil, pero un imbécil peligroso. Lo han visto varias veces conduciendo su BMW último modelo por las zonas que usted frecuentaba, preguntando por usted. La mención de Alejandro Villarreal me trajo a la mente la imagen de un joven, engreído, con una sonrisa falsa y una mirada vacía, siempre presumiendo de sus viajes y sus coches. Un punto débil, quizás. La arrogancia suele ser ciega. Necesito que estudie cada papel, cada número, continuó Javier. Usted conocía a Ricardo mejor que nadie. Puede que vea conexiones que yo no vi. Busque algo que podamos usar, una palanca, algo que lo golpee donde más le duela. Ya lo he hecho, dije, sintiendo una oleada de confianza. Hay una llave para una caja de seguridad en el Banco Privado Capital. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Dios mío, Ricardo nunca me mencionó eso. Eso lo cambia todo, pero llegar a ese banco será casi imposible para usted en este momento. Encontraremos la manera, afirmé, la voz más firme de lo que me sentía. Primero, necesito salir de aquí. Estoy trabajando en eso. Este almacén pertenece a una de las antiguas corporaciones de Villarreal. Está abandonado desde hace años, pero la seguridad perimetral es suya. Entrar y salir no es fácil. Pero he encontrado algo. Hay unos viejos planos del edificio. Parece que hay un túnel de servicio que conecta con el sistema de drenaje pluvial. Es antiguo. Debe estar en pésimas condiciones. Pero es una posible salida. Un túnel en una vía de escape sucia y peligrosa. Era una pesadilla, pero también era una promesa. La promesa de la libertad y la justicia. Envíeme los planos. A este teléfono y Javier. Gracias. No me agradezca a mí, señora Elena. Agradézcale a su esposo. Él planeó todo esto. Él sabía que usted tenía la fortaleza para llevarlo a cabo. Decía que su mente era más estratégica que la de cualquier general. Confió en usted. Ahora, tiene que confiar en sí misma, colgó. El silencio del almacén regresó, pero ya no era opresivo. Estaba lleno de posibilidades. Me acerqué a la maleta y la abrí de nuevo. Ya no era el legado de Ricardo, era mi arsenal. Y la guerra contra Armando Villarreal acababa de comenzar. Yo, Elena Valdés, la viuda invisible, me estaba preparando para la batalla de mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una víctima. Me sentía como una reina en su fortaleza, planeando el jaque mate. La conversación con Javier había inyectado en mis venas una mezcla de adrenalina y propósito. Ya no era una prisionera a merced del destino, sino una agente activa en mi propia liberación y en la búsqueda de justicia. Para Ricardo en el teléfono desechable se convirtió en mi cordón umbilical con el mundo exterior, una herramienta tan vital como el agua y la comida. Unas horas después de nuestra llamada, el aparato vibró. Era un mensaje de Javier. Contenía una imagen de alta resolución. Los planos del almacén. Pasé las siguientes horas estudiando cada línea y cada anotación de ese mapa arquitectónico, usando la potente linterna para iluminar los detalles. El túnel de servicio estaba marcado con una línea de puntos, partiendo de lo que parecía ser una sala de calderas en el sótano, y extendiéndose hacia el exterior, hasta conectar con la red de drenaje principal de la calle. Encontrar el acceso al sótano se convirtió en mi única obsesión. Recorrí el almacén de nuevo, esta vez no como una víctima asustada, sino como una exploradora con un mapa. El haz de mi linterna era un bisturí que diseccionaba la oscuridad. Detrás de una pila de tarimas de madera carcomida, encontré una puerta metálica, asegurada por un pesado travesaño de hierro oxidado. Era la entrada a la sala de calderas. Mover el travesaño requirió cada gramo de mi fuerza. Gruñí. Empujé, usando todo mi peso corporal, como palanca. El metal chirrió en protesta, un sonido agudo que me erizó la piel, pero finalmente cedió con un golpe sordo. El aire que salió del sótano era aún más denso y frío, cargado con el olor a moho y a metal frío. Bajé las escaleras de cemento. Una cotela infinita. Cada paso un riesgo calculado. El sótano era un laberinto de tuberías y maquinaria antigua. Las calderas, silenciosas y monstruosas, parecían bestias dormidas cubiertas de un sudario de polvo y óxido. Seglas, planos. La entrada al túnel debía estar en la pared oeste. Era una pequeña compuerta de hierro, apenas del tamaño de un hombre, asegurada por 4 pernos enormes y oxidados. Moverlo sería imposible sin herramientas. A mi corazón
se hundió. La libertad estaba a unos metros, pero sellada tras una barrera infranqueable. Me senté en el suelo húmedo, la desesperación amenazando con regresar. Pensé en Ricardo, pensé en su paciencia, en su meticulosidad. Él no se habría rendido, habría buscado una solución. No hay problemas, Elena. Solo hay situaciones que requieren una perspectiva diferente, me decía siempre. Me obligué a calmarme. ¿Qué recursos tenía? Tenía mi ingenio, y tenía un almacén lleno de chatarra. Me levanté y comencé mi búsqueda. Necesitaba una palanca, algo para aflojar esos pernos. Después de casi una hora de hurgar entre los desechos del piso principal, encontré mi tesoro en una barra de hierro, larga y delgada, parte de una estantería rota. Estaba pesada, pero manejable. Regresé al sótano. Usando la barra como palanca, ataqué el primer perno. Metí la punta en el pequeño espacio entre la cabeza del perno y la compuerta, y empujé. El óxido se resistía. Sudaba, mis músculos gritaban, pero la imagen de Armando Villarreal sonriendo en su mansión me alimentaba la furia. Con un crujido agónico, el perno cedió 1 milímetro. Fue una victoria. Me llevó casi 2 horas de esfuerzo brutal, pero logré aflojar los 4 pernos lo suficiente como para abrir la compuerta. Detrás, la oscuridad era absoluta, y un soplo de aire fétido, olor a agua estancada y descomposición, me confirmó que ese era el camino al drenaje en mi escaping. Pero no podía irme todavía. No podía llevarme la maleta original. Era demasiado voluminosa, demasiado sospechosa. Tenía que ser más inteligente. Subí de nuevo al piso principal y puse en marcha la siguiente fase de mi plan, usando la cámara de mi teléfono, con la batería que había conservado celosamente. Empecé a fotografiar cada página de los libros de contabilidad, cada documento, cada entrada del diario de Ricardo. Fue un trabajo tedioso y metódico. Cada foto era una póliza de seguro digital. Hice copias de seguridad en una pequeña tarjeta de memoria que saqué del mismo teléfono. Luego, seleccioné los documentos más cruciales, los originales que Felipe, el abogado, necesitaría para validar el caso en el contrato original, firmado por Ricardo y Villarreal. Un par de estados de cuenta de los paraísos fiscales y la vieja foto de ellos dos. Escondí estos papeles y la tarjeta de memoria en una bolsa de plástico con cierre hermético, y me los metí bajo la ropa, asegurados contra mi piel. La maleta, ahora llena solo con los libros de contabilidad menos importantes, y otros papeles de relleno, la dejé sobre el Catrean. Sería la carnada. Mi teléfono personal empezó a sonar. Era mi hijo. Mateo. Mi corazón se encogió. Había estado evitando sus llamadas, enviándole mensajes cortos y vagos diciendo que estaba en un retiro espiritual, en Tepoztlán, sin buena señal. Era una mentira que me dolía en el alma, pero era necesaria para mantenerlo a salvo, lejos. ¿De todo esto, mamá? ¿Estás bien? Llevas días sin hablar. Estoy preocupado. Su voz, llena de una ansiedad genuina, me partió el corazón. Estoy bien, mi amor. De verdad, Anne, es solo que este lugar es muy estricto con la tecnología. Quieren que nos desconectemos. De verdad, mentí, odiando cada palabra. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va el trabajo? ¿El trabajo? Bien, mamá. Pero no me importa eso, te extraño. Siento que algo no está bien. No eres tú. Tenía que ser fuerte. Son solo ideas tuyas, corazón. Ya sabes cómo me pongo de intensa con mis cosas. Te prometo que te llamo en cuanto pueda hablar. Con más calma. Te amo más que a nada en el mundo. No lo olvides. Yo también te amo, mamá. Cuídate mucho, por favor. Colgué y me permití llorar en silencio durante 1 minuto. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme por mucho tiempo. Esta lucha era también por su futuro, por limpiar el nombre de su padre. Me sequé la cara y mi determinación regresó, más dura que el acero. Llamé a Javier. Lo tengo, le dije, sin preámbulos. Tengo una salida tengo un plan. Le expliqué mi idea, dejar la maleta como señuelo, escapar por el túnel y dirigirme a un punto de encuentro. Es arriesgado, señora Elena, dijo, su voz teñida de preocupación. El túnel puede ser un laberinto. Puede haber gases, puede estar inundado. Es un riesgo que debo correr. No puedo quedarme aquí para siempre. Necesito que hagas algo por mí. Necesito una distracción. Algo grande, que aleje a los vigilantes de Villarreal de este almacén por unas horas. Hubo una pausa. Pude casi oír los engranajes de su mente girando. Puedo hacerlo. Conozco otro de los almacenes de Villarreal. Uno que sí está en uso, al otro lado de la ciudad. Puedo iniciar un pequeño incendio. Nada que ponga en peligro vidas. Solo un conato de incendio en un contenedor de basura. Pero será suficiente para que las alarmas salten y la seguridad principal se desplace hacia allá.
¿Cuándo? Mañana. Al anochecer es el mejor momento. Le da a usted la cobertura de la oscuridad. Le enviaré la ubicación de un lugar seguro donde podrá pasar la noche. A partir de ahí, la contactaré con alguien de confianza entendido. Mañana al anochecer. Pasé el resto del día preparándome. Comí las últimas barras de granola. Bebí una buena cantidad de agua. Revisé mi paquete de evidencia una y otra vez. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse por última vez, a través de las grietas, me dirigí al sótano. La espera fue la parte más difícil. Sentada en la oscuridad, con el corazón latiendo a un ritmo constante, repasé mi vida, mi matrimonio, los errores cometidos por amor y por ignorancia. No sentía arrepentimiento, sino una extraña paz. Estaba a punto de entrar en un túnel sucio y peligroso, para enfrentarme a un hombre poderoso y sin escrúpulos. Pero por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi propio destino. A la hora acordada, el teléfono de Javier vibró. Un solo mensaje ahora. Ese fue mi pistoletazo de salida. Abrí la compuerta de hierro y me asomé al abismo. El olor era abrumador, pero respiré hondo y me deslicé hacia adentro, hacia la oscuridad total, hacia lo desconocido. El mundo que dejaba atrás era una prisión de concreto. El mundo al que me dirigía era incierto y peligroso, pero era el camino hacia la libertad. Mientras me arrastraba por el túnel estrecho y húmedo, con las paredes frías rozando mis hombros, no sentía miedo. Sentía el espíritu de Ricardo conmigo, guiándome. La fuga había comenzado. La viuda había escapado de su torre. Ahora era el turno de la cazadora. Arrastrarse por el túnel fue como nacer de nuevo, pero a la inversa. En lugar de luz y aire, me adentraba en una oscuridad opresiva y un aire viciado que se pegaba a mis pulmones. El espacio era claustrofóbico, y el sonido del agua goteando en algún lugar cercano era un metrónomo macabro para mi avance. El suelo estaba resbaladizo, cubierto de una capa de lodo, y Dios sabe qué más. Cada centímetro ganado era una batalla contra el asco y el miedo a lo desconocido. Pero en mi mente, una sola imagen me impulsaba en el rostro de Ricardo, no el de los últimos años, cansado y vencido, sino el de la vieja fotografía, joven y lleno de sueños. Luchaba por ese hombre. Después de lo que pareció una eternidad, vi una débil luz al final del pasaje. Era una rejilla de alcantarilla. La esperanza me dio un último empujón de fuerza. Usando la barra de metal que había tenido la previsión de llevar conmigo, hice palanca contra la rejilla. Estaba apaisada, incrustada por años de suciedad y óxido, pero la distracción de Javier me había comprado tiempo. Con un último esfuerzo sobrehumano, la rejilla cedió y se movió lo suficiente para que yo pudiera escurrirme. Salí a un callejón, oscuro y maloliente, a unas cuantas calles del almacén. El aire nocturno, aunque contaminado por los humos de la ciudad, me pareció el perfume más puro y dulce del mundo. Estaba libre. Estaba sucia, exhausta y apestaba, pero era libre. Quité la capa exterior de ropa más sucia, la metí en un contenedor de basura, y me recompuse lo mejor que pude. Parecía una vagabunda, lo cual, en ese momento, era el mejor disfraz posible. Seguí las instrucciones que Javier me había enviado. Caminé durante casi una hora, manteniéndome en las sombras, evitando las calles principales, hasta llegar a una pequeña pensión en una colonia popular. En la recepción, un hombre mayor y de aspecto cansado apenas me miró. Tengo una reservación a nombre de Sofía, dije usando el alias que Javier me había proporcionado. El hombre un libro de registro y me entregó una llave sin decir palabra. La habitación era pequeña y austera, pero tenía una cama y, lo más importante, un baño con una ducha que funcionaba. Nunca en mi vida había disfrutado tanto del agua caliente recorriendo mi cuerpo, lavando no solo la suciedad del túnel, sino también el miedo y la humillación de mi cautiverio. A la mañana siguiente, Javier me contactó de nuevo. Villarreal está furioso. Descubrieron el almacén vacío, la maleta con los papeles de relleno. Piensan que alguien la ayudó a escapar y se llevó lo importante. Están buscando a un profesional, a un hombre. Nadie sospecha de usted. Creen que usted era solo la mula y que ya deben haberla eliminado. Por ahora, ser invisible es su mejor arma. ¿Cuál es el siguiente paso, Javier? El siguiente paso es el abogado se llama Felipe Cárdenas. Era el mejor amigo de Ricardo en la Facultad de Derecho. Se distanciaron cuando Ricardo se asoció con Villarreal, a quien Felipe nunca soportó. Es un hombre recto, de la vieja escuela, de los pocos que quedan. Ya lo contact. Le dije que la viuda de su amigo necesitaba verlo por un asunto de suma importancia,
aceptó, pero tiene que ser extremadamente cuidadosa. Me dio la dirección de su despacho, un edificio antiguo en el centro histórico. Pasé el resto del día preparándome para ese encuentro. Con el poco dinero que tenía, compré ropa de segunda mano, en un mercado una falda sencilla, una blusa discreta, y un rebozo para cubrirme parcialmente el rostro. Me veía como una de tantas mujeres de mi edad que luchan día a día, invisible, para el mundo del lujo y el poder. Llegar al despacho de Felipe Cárdenas fue como entrar en otra época. El edificio olía a papel viejo y a madera encerada. El despacho del licenciado era un santuario de libros de derecho, con un pesado escritorio de caoba y retratos de próceres en las paredes. Felipe era un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco, y unos ojos agudos y penetrantes, que parecían leer el alma. Me miró con una mezcla de curiosidad y tristeza. Señora Elena, siéntese, por favor. Lamento mucho lo de Ricardo. Fue un gran hombre, en el fondo. Gracias, licenciado. Y por favor, llámeme Elena. Estoy aquí porque Ricardo no era solo un gran hombre. Fue una víctima. Y necesito su ayuda para probarlo. Felipe suspiró, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Elena, conozco la historia, o al menos, la parte que Ricardo me dejó ver antes de que Armando Villarreal lo absorbiera por completo. Siempre supe que esa sociedad era un pacto con el diablo, pero Ricardo estaba cegado por la ambición, o eso creí. Saqué de mi bolso la bolsa de plástico con los documentos. Los puse sobre su escritorio. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el contrato original. Lo leyó con una concentración absoluta, su expresión pasando de la tristeza a la incredulidad, y finalmente a una ira contenida. Dios santo, murmuró. Esto no es una sociedad, es una sentencia de esclavitud. Las cláusulas son leoninas. Ricardo le entregó todo a cambio de nada. Luego, le mostré las copias de los estados de cuenta y la tarjeta de memoria con las fotos de los libros de contabilidad. Con cada prueba que le presentaba, su rostro se endurecía más. Ese desgraciado, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No solo lo arruinó, lo usó su nombre, su empresa, su vida, y la clínica en Houston, añadió, pensativo. ¿La clínica en Houston?, pregunté, confundida en sí. La esposa de Villarreal, Eugenia, una mujer triste, atrapada en una jaula de oro. Pasa largas temporadas en una clínica exclusivísima en Houston, pero trata su depresión y agotamiento. Villarreal la mantiene sedada y alejada, pagando las cuentas con una tarjeta Black sin límite, mientras él hace y deshace a su antojo. Siempre me pareció sospechoso. Ricardo menciona algo de eso en sus notas, ¿verdad? Recordé una entrada del diario que mencionaba los viajes de Eugenia, como Villarreal los usaba como excusa para sus propias ausencias. Otro hilo del que tirar. Finalmente, le entregué la llave de la caja de seguridad. A Ricardo dejó esto. Creemos que es la prueba. Felipe sostuvo la llave en su palma, como si fuera un objeto sagrado. Banco Privado Capitalan, por supuesto. El único lugar lo suficientemente discreto. El problema es que para acceder a esa caja, se necesita no solo la llave, sino también su firma, o la de un albacea legalmente designado. Y usted, con Villarreal, buscándola, no puede simplemente presentarse en el banco. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Felipe se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la bulliciosa vida de la ciudad. Lo que hacemos, Elena, es empezar a pensar no como abogados, sino como estrategas. Villarreal es un tiburón, no sangrará con un simple corte. Tenemos que arponearlo. Esta evidencia es fuerte, pero él tiene el dinero para contratar al mejor equipo legal del país, para enterrarnos en apelaciones durante años, y tiene conexiones. Ir a la policía ahora sería como entregarle nuestras armas al enemigo. Se volvió hacia mí, y por primera vez, vi una chispa de fuego en sus ojos, la misma que debió haber tenido de joven, cuando compartía sueños con Ricardo. Vamos a necesitar un plan de ataque en dos frentes. Primero, necesitamos acceder a esa caja sin que usted se exponga. Tengo una idea, pero es arriesgada y requiere tiempo. Segundo, y más importante, no vamos a pelear esta batalla solo en los tribunales. Vamos a pelearla en el campo de batalla que más le aterra a Villarreal, la opinión pública. Vamos a destruir su bien más preciado, en su reputación de hombre honorable. Me sentí abrumada, pero también extrañamente reconfortada. Ya no estaba sola. Tenía a Javier en las sombras y a Felipe en la primera línea.
El legado de Ricardo estaba en buenas manos. ¿Qué necesita que haga?, le pregunté. Ahora, desaparecer, manténgase oculta. Siga siendo Sofía la mujer invisible. Yo me encargaré de los preparativos legales. Moveré los hilos para que me nombren su representante legal en los asuntos de la herencia de Ricardo. Es un proceso lento, pero nos dará la cobertura legal para acercarnos a ese banco. Mientras tanto, necesito que escriba todo lo que recuerde. Cada conversación, cada cena, cada detalle sobre la relación de Ricardo y Villarreal, que pueda parecer insignificante. En la guerra, no hay balas pequeñas. Salí de su despacho sintiendo que el peso sobre mis hombros se había aligerado, aunque la tarea por delante era monumental. Caminando por las calles del centro, me mezclé con la multitud, una cara más entre miles. Villarreal podía tener todo el dinero y el poder del mundo, pero nosotros teníamos algo más valioso, la verdad. Y como me había enseñado mi encierro. En el almacén, a veces, la mayor fuerza reside en aquello que no se ve, en la paciencia, en la estrategia y en la lealtad inquebrantable de quienes se niegan a dejar que la oscuridad gane. Las semanas que siguieron se convirtieron en un ejercicio de paciencia y disciplina. Siguiendo las instrucciones de Felipe, me mantuve en un estado de invisibilidad casi total. Cambiaba de pensiones baratas cada pocos días, moviéndome por los barrios más populosos y anónimos de la ciudad, donde una mujer de mi edad, que viaja sola, no llama la atención. Mi vida se redujo a lo esencial: un pequeño bolso con un par de mudas de ropa, los documentos vitales siempre conmigo, y el teléfono desechable como mi única conexión con mis aliados. Durante el día, me sentaba en parques o en la tranquilidad de alguna iglesia antigua, y escribía. Llené cuadernos enteros con mis recuerdos, tal como Felipe me había pedido. Al principio, parecía un ejercicio inútil, recordar detalles de cenas y viajes de hacía años, pero a medida que escribía, los patrones comenzaron a emerger. Recordé la forma en que Villarreal siempre minimizaba los logros de Ricardo en público, con una palmada en la espalda que era más un gesto de posesión que de camaradería. Recordé conversaciones fragmentadas que había escuchado sobre problemas de logística en la aduana, que Ricardo siempre desviaba con nerviosismo. Cada recuerdo era una pequeña pieza de un rompecabezas que, una vez armado, mostraba una imagen aterradora de manipulación y control. Enviaba mis notas a Felipe a través de Javier, quien actuaba como nuestro mensajero fantasma. Él era mis ojos y oídos, informándome de los movimientos de Villarreal. El magnate estaba cada vez más paranoico. Había despedido a varios de sus empleados de confianza y su hijo, Alejandro, seguía haciendo alarde de su poder, intimidando a antiguos socios de mi esposo, buscando cualquier pista sobre los documentos perdidos. La arrogancia de Alejandro, sin embargo, era nuestra aliada. Creaba ruido, cometía errores, y mantenía la atención de su padre enfocada en la búsqueda de un enemigo físico, un traidor corporativo, sin imaginar jamás que la amenaza era una viuda de 66 años. Mientras tanto, Felipe trabajaba incansablemente en el frente legal. Con una habilidad magistral, navegó por el laberinto burocrático para ser reconocido como mi representante. Fue un proceso lento y deliberado, diseñado para no levantar sospechas. Para el mundo. Él era simplemente un viejo amigo de la familia ayudando a una viuda a poner en orden el desastroso estado financiero de su difunto esposo. Una tarde, recibí una llamada de Felipe. Su voz era seria, pero con un matiz de excitación. Elena, lo tenemos. El juez ha firmado la orden. Tengo el poder legal para actuar en su nombre en todos los asuntos patrimoniales de Ricardo. Eso incluye el acceso a cualquier bien que estuviera a su nombre. Es hora de ir al banco. El plan era delicado. Felipe iría solo, pero yo tenía que estar cerca. Alquilamos una habitación en un hotel con vistas a la entrada principal del Banco Privado Capital. Desde mi ventana, con unos binoculares que Javier me proporcionó, podía ver la acera y la imponente fachada de mármol del banco en Villarreal. Puede tener vigilado el banco, me advirtió Felipe por teléfono, pero estarán buscando a un hombre, a un profesional, no a un abogado de 70 años haciendo un trámite de herencia. Iré a media mañana. Cuando hay más movimiento, seré uno más. Ver a Felipe bajar de un taxi y caminar con calma hacia las puertas del banco fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Cada persona que pasaba por la calle me parecía un posible sicario de Villarreal. Esperé en el tiempo se estiró hasta volverse doloroso en media hora. Una hora. Empecé a imaginar lo peor en que lo habían detenido, que la caja estaba vacía, que todo había sido una trampa. Entonces, lo vi salir. Caminaba con el mismo paso tranquilo, pero su espalda parecía un poco más recta. Llevaba su mismo maletín, de cuero,
pero yo sabía que ahora contenía el arma que necesitábamos para ganar la guerra. Me llamó en cuanto estuvo en un lugar seguro. Elena, no va a creerlo. Ricardo era un genio torturado, pero un genio al fin. No hey solo. Documentos ANC. Hay grabaciones, repetí, sin aliento en sí. Pequeñas cintas de microcassette, grabaciones de sus conversaciones con Villarreal. La calidad es sorprendentemente clara. Lo tenemos, Elena, lo tenemos hablando de sobornos, de evasión, de amenazas. Es la pistola humeante, es más de lo que jamás soñé. La alegría, Hugh, sentí fue tan intensa que me hizo temblar. Lloré, esta vez no de tristeza ni de miedo, sino de un alivio catártico. El honor de Ricardo estaba a punto de ser restaurado. Ahora es cuando debemos ser más inteligentes que nunca, continuó Felipe. Con esto, podemos ir directamente a una unidad especial de la Fiscalía, que sé que no está comprometida, pero eso solo lo encarcelará. No destruirá su imperio, ni reparará el daño que hizo. Tenemos que atacar en múltiples frentes, simultáneamente. En los días siguientes, Felipe, Javier y yo, nos convertimos en un consejo de guerra. Nos reuníamos en lugares seguros, cambiando de ubicación constantemente. Trazamos un plan de ataque coordinado, que haría palidecer a cualquier estratega militar. El plan tenía 3 pilares. Primero, el ataque legal. Felipe preparó una demanda civil devastadora, no solo contra Villarreal, sino contra su corporación, detallando el fraude, la extorsión y el lavado de dinero. El objetivo era solicitar una medida cautelar para congelar sus activos. Le cortaremos el flujo de dinero, explicó Felipe, incluyendo la tarjeta Black de su esposa en Houston. Cuando no pueda pagar la clínica más cara del mundo, sentirá el golpe donde le duele en su estitas, en su fachada de proveedor omnipotente. Segundo, el ataque mediático. Javier usó sus antiguos contactos para llegar a una periodista de investigación de renombre, conocida por su integridad y su tenacidad. Le filtraríamos las grabaciones y los documentos más impactantes, pero solo unos días antes de presentar la demanda. Crearemos una tormenta mediática perfecta, dijo Javier. Cuando la demanda se haga pública, la opinión pública ya estará de nuestro lado. Villarreal no podrá pintarse como la víctima de una viuda codiciosa. Será visto por lo que es un criminal. Tercero, y para mí el más importante, el ataque personal. Me Too. Una vez que la tormenta mediática estuviera en su apogeo y sus activos congelados, Villarreal estaría acorralado, desesperado. Intentaría contactarme. Especulamos que buscaría un encuentro, un último intento de comprar mi silencio o de intimidarme. Y cuando lo haga, usted aceptará, dijo Felipe, mirándome fijamente. ¿Qué? ¿Para qué?, preguntó Javier, alarmado. Para darle el golpe de gracia, respondí yo, entendiendo la estrategia de Felipe. No el golpe legal, ni el financiero. El golpe moral necesito mirarlo a los ojos. Necesito que sepa que la mujer que él consideraba insignificante, la esposa trofeo de su marioneta, es quien orquestó su caída. Es por Ricardo, se lo debo. Felipe asintió lentamente. Será peligroso, Elena, pero entiendo por qué debe hacerlo. Será la confrontación final, el cierre de un ciclo de dolor que comenzó hace décadas. Los días previos a la ejecución del plan fueron eléctricos. Cada uno de nosotros tenía su papel. Felipe finalizaba los documentos legales. Javier coordinaba con la periodista. Y yo me preparaba para mi confrontación final. Repasaba las palabras de Ricardo en su diario, no para encontrar evidencia, sino para absorber su dolor y transformarlo en fuerza. Ya no era Elena Valdés, la aficionada a las orquídeas. Era Némesis, la diosa de la retribución. Y mi juicio estaba a punto de comenzar. La primera fase de nuestro plan se ejecutó con la precisión de un reloj suizo. Javier filtró las grabaciones y una selección de documentos a la periodista, Sofía Loret, una mujer cuya reputación de incorruptible era legendaria en el medio. El efecto fue inmediato y cataclísmico. El reportaje se publicó un domingo, por la mañana, en el portal de noticias de Mayo era circulación del país. El titular era una bomba. El imperio secreto de Armando Villarreal. Grabaciones exponen décadas de corrupción y extorsión. Para el mediodía, la noticia era un incendio forestal que consumía todas las redes sociales y noticieros. La voz de Villarreal, tan acostumbrada a dar discursos filantrópicos, ahora se escuchaba en fragmentos de audio, ordenando sobornos, amenazando a socios y planeando evasiones fiscales. La imagen del benefactor se hizo añicos en cuestión de horas. Los políticos que antes posaban con él en fotos, ahora
negaban conocerlo. Sus socios comerciales emitían comunicados distanciándose de él. Su mundo se estaba desmoronando en Tempo Real. El lunes por la mañana, mientras el escándalo alcanzaba su punto álgido, Felipe presentó la demanda civil y la solicitud de medidas cautelares. Con la presión pública y la contundencia de las pruebas, el juez no dudó. Misma tarde, las cuentas bancarias de Armando Villarreal y de sus empresas principales fueron congeladas. La noticia de que su esposa se había quedado varada en la clínica de Houston, con su tarjeta Black rechazada, se filtró a la prensa rosa, añadiendo una capa de humillación personal al desastre profesional. El tiburón no solo estaba herido, estaba inmovilizado. Y entonces, tal como habíamos predicho, buscó el origen de su ruina. Le tomó 2 días de investigación frenética, a través de los pocos secuaces leales que le quedaban, para conectar los puntos, el abogado Felipe Cárdenas, el viejo amigo de Ricardo Valdés. Y si Felipe estaba involucrado, la fuente y solo podía ser una la viuda. La llamada llegó al teléfono de Felipe. Era su voz, que en las grabaciones era un trueno de arrogancia, ahora era un susurro tenso y controlado. Ann quería una reunión conmigo. Ann, dígale a la señora que elija el lugar y la hora, dijo. Solo ella y yo, sin abogados, sin grabadoras, es hora de hablar de mujer a hombre. La ironía de su última frase casi me hizo reír. Felipe y Javier estaban en contra, era demasiado peligroso. Pero yo insistí. Ann, esta era mi batalla. Era el capítulo final que yo misma debía escribir. No se preocupen, les dije, no voy a ir a una guarida de lobos. Elegiré un lugar público, pero privado. Un lugar donde él se sienta poderoso, pero donde yo tenga el control. Elegí un sitio que conocía bien por mi vida pasada, en un salón privado, en un restaurante de lujo en Polanco. Un lugar donde los tratos se cierran en susurros sobre manteles de lino y copas de cristal. Sabía que él aceptaría. Era su tipo de escenario. Un lugar donde el dinero y el poder suelen ganar. Pero esta vez, las reglas habían cambiado. Javier se encargaría de la seguridad a distancia, y Felipe estaría esperando mi llamada a unas calles de distancia. Llegué 5 minutos antes de la hora acordada. Vestía de forma sencilla pero elegante. Un vestido negro, discreto, y el único accesorio de valor que conservaba, un broche que Ricardo me había regalado en uno de nuestros primeros aniversarios, mucho antes de que la sombra de Villarreal cayera sobre nosotros. Me sentía tranquila, con una calma gélida que me sorprendió a mí misma. Él entró puntual. Ann se veía más viejo, demacrado. El traje caro no lograba ocultar la tensión en sus hombros, ni las ojeras bajo sus ojos. Se sentó frente a mí, y por un momento, solo nos observamos en silencio. Elena, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Nunca te imaginé capaz de esto. Siempre fuiste tan callada. La gente callada observa mucho. Armando, respondí, mi voz firme y clara. Intentó una sonrisa, pero fue una mueca. Mira, sé que estás dolida. Ricardo era mi amigo. No te atrevas a pronunciar su nombre. Lo interrumpí, mi voz cortante como un cuchillo. Tú no fuiste su amigo, no fuiste su verdugo. Lo desangraste lentamente, año tras año, y lo disfrazaste de sociedad. Le robaste su empresa, su dignidad, y finalmente, su vida. Su rostro se contrajo. La fachada de hombre razonable se estaba agrietando. Él tomó sus propias decisiones. Los negocios son así. No, los negocios no son así. El crimen es así. Y tú eres un criminal, Armando. La única diferencia entre tú y un ladrón común es que tú usas trajes de miles de dólares y das discursos en galas benéficas. Se reclinó en su silla, cambiando de táctica. Sacó una chequera de su bolsillo interior. Hablemos de cifras, Elena. ¿Cuánto quieres? Dime un número. En el que sea, puedo conseguirlo. Puedo restituir cada centavo que Ricardo perdió. Puedo darte una vida que ni siquiera él soñó con darte. Una mansión en Beverly Hills. Lo que quieras. Solo tienes que detener esto. Retirar la demanda. Declarar que las grabaciones fueron sacadas de contexto. Lo miré fijamente, dejando que su oferta venenosa flotara en el aire. Y entonces me reí. No una risa histérica, sino una risa tranquila, llena de lástima. Dinero, dije, negando con la cabeza. Llegas 30 años tarde, Armando. El dinero era lo que te importaba a ti. A Ricardo al principio le importaba construir, crear algo. A mí me importaba mi familia, mi esposo. ¿Crees que puedes comprar el alma de un hombre o los años de sufrimiento de una mujer? Tu dinero está manchado de la infelicidad de mi esposo, del miedo que tuvo que sembrar en su propia casa para protegernos de ti. Me incliné sobre la mesa.
bajando la voz. Déjame explicarte lo que va a pasar ahora. La demanda seguirá su curso. La fiscalía ya tiene una copia de todo. Tus socios te abandonarán. Tu nombre será sinónimo de corrupción. Vivirás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, esperando el día en que un juez dicte tu sentencia. Pero ese no es tu verdadero castigo. Él me miraba, sus ojos inyectados en sangre, una mezcla de furia y pánico. Tu verdadero castigo, Armando, es que morirás solo y olvidado. Tu legado no será un imperio, sino una historia de advertencia sobre la podredumbre de la ambición. Y el nombre de Ricardo Valdés será limpiado. Será recordado como un hombre honorable, que fue víctima de un monstruo. La historia la escribirán los vencedores. Y en esta historia, tú perdiste en el momento en que subestimaste a la mujer callada que se sentaba al final de la mesa. Me levanté, alicé mi vestido y lo miré por última vez. Vi a un hombre roto, despojado de su única armadura en su poder. No había nada más que decir. Disfruta tu comida, Armando, dije suavemente, antes de darme la vuelta y caminar hacia la salida, sin mirar atrás. Al salir del restaurante y respirar el aire de la noche, sentí que una carga inmensa se levantaba de mis hombros. La justicia no era solo un veredicto en un tribunal. Era ese momento. Era la verdad dicha en voz alta. Era la restitución del honor de un buen hombre. La puerta del almacén se había cerrado para atraparme, pero en realidad me había liberado. Me había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. La batalla había terminado, y yo, Elena Valdés, había ganado. La caída de Armando Villarreal fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. La combinación del escándalo mediático y la sólida demanda legal fue un golpe del que no pudo recuperarse. Fue arrestado una semana después de nuestro encuentro. Las imágenes de el Grand Titan, siendo escoltado con esposas, inundaron las noticias. Fue un final ignominioso para un reinado de terror silencioso. El juicio fue largo, pero el resultado, con las pruebas que teníamos, nunca estuvo en duda. Fue sentenciado a una larga condena por fraude, extorsión y lavado de dinero. Su imperio se desmanteló. Sus bienes fueron liquidados para pagar las multas y las reparaciones a las víctimas, incluyéndonos a nosotros. No me convertí en una mujer fabulosamente rica. La mayor parte del dinero recuperado se fue en pagar las deudas que Ricardo se había visto obligado a contraer. Pero recuperé mi casa, mi tranquilidad y, lo más importante, el buen nombre de mi familia. La herencia que recibí no fue financiera, fue la paz. El día que se dictó la sentencia final, fui a visitar la tumba de Ricardo. El sol de la mañana era cálido y el cementerio estaba tranquilo. Me senté en el césped, junto a su lápida, y le conté todo, desde la puerta del almacén, cerrándose detrás de mí, hasta el rostro derrotado de Villarreal en el restaurante. Lo hicimos, mi amor, le susurré a la piedra fría. Descansa en paz en tu nombre. Está limpio. Tu honor está restaurado. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles, y sentí, de una manera extraña y profunda, que él me había escuchado. Unas semanas después, me senté con mi hijo, Mateo, en la sala de nuestra casa, la misma sala donde durante años había sentido la tensión silenciosa de los secretos de Ricardo. Le conté toda la verdad, sobre su abuelo Sabra Villarreal, sobre el almacén, sobre mi lucha. Al principio, su rostro mostraba incredulidad, luego dolor, y finalmente, un inmenso orgullo. Mamá, dijo, con la voz entrecortada, tomándome las manos, en tú, eres la mujer más fuerte que conozco. Papa Loza, por eso, confío en ti. En ese momento, nuestro vínculo, que siempre había sido fuerte, se forjó con un nuevo material a la verdad compartida, el respeto mutuo. Ya no era solo su madre, la que lo cuidaba y protegía. Era una igual, una luchadora que le había mostrado que la justicia, aunque a veces tarda, es posible si se tiene el coraje de pelear por ella. Mi vida volvió a una nueva normalidad. Las orquídeas en mi balcón volvieron a florecer, y esta vez podía disfrutar de su belleza sin la sombra de la ansiedad. Javier y Felipe se convirtieron en parte de mi familia. Nos reuníamos a menudo, no para planear estrategias de guerra, sino para cenar, para recordar a Ricardo con una sonrisa y para celebrar la vida. Javier, con su parte de la recompensa, abrió una pequeña consultoría para ayudar a pequeñas empresas a protegerse de depredadores como Villarreal. Felipe, aunque oficialmente retirado, seguía dando consejos a jóvenes abogados, inspirándolos con la historia de cómo la verdad puede derribar al más poderoso de los gigantes. A veces, por la noche, cuando el silencio llena la casa, pienso en el almacén, en la oscuridad, el miedo
y la soledad. Pero ya no lo recuerdo como una prisión. Lo recuerdo como mi crisálida, el lugar donde la mujer asustada y rota, que era, tuvo que morir para que naciera la mujer que soy ahora. Una mujer que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en posesiones de lujo como una bolsa de Gucci o un coche de alta gama, sino en la lealtad, la integridad y la fuerza interior para enfrentar la adversidad. Que dentro de cada uno de nosotros, sin importar la edad o las circunstancias, yace un pozo de fortaleza insospechado. La vida puede empujarnos al borde del abismo, puede encerrarnos en almacenes oscuros, pero siempre, siempre nos da la opción. La puerta se cerró detrás de mí. Sí, pero al hacerlo, me obligó a buscar una salida que no sabía que existía, a la puerta de mi propio poder interior. Y esa es una puerta que, una vez abierta, nunca más se vuelve a cerrar. Y en la paz, no porque la tormenta haya pasado, sino porque aprendí a ser fuerte en medio de ella. Y esa es la lección más valiosa que la vida me ha enseñado. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que en cada uno de nosotros hay una fuerza que espera ser descubierta. Me gustaría conectar contigo. ¿Qué parte de esta historia te tocó más? ¿Has vivido alguna vez una situación que te hizo descubrir tu propia fortaleza? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Tus historias también me inspiran y me ayudan a pensar en nuevos relatos para compartir. CJ Guster West. Viaje. Te invito a seguir mi perfil para no perderte las próximas historias que nacerán desde el corazón y la experiencia. Y cuéntame, ¿de qué parte del mundo me lees? Saber desde dónde nos conectamos hace que esta comunidad se sienta aún más cercana. Un abrazo grande y hasta la próxima.